Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, esto es Sana Convivencia, tienes que vivirla. Bien, en esta ocasión en nuestro programa vamos a estar conversando con la psicóloga Priscila Carvajal. Con ella vamos a estar tratando el tema de lo que es el prejuicio y la discriminación. Temas que están muy de moda en nuestro país, para que vamos de alguna manera aclarando de qué forma esto puede ir mejorando, qué significa, qué son, cómo afectan nuestras vidas, sobre todo al interior de los establecimientos educacionales. ¿Cómo estás, Priscila? Bien, gracias, Karim. ¿Y tú cómo estás? Bastante bien. Ah, qué bien. Priscila, cuando te convocamos para que vinieras a esta entrevista, tú misma tuviste las ganas, las energías de pautear de alguna forma cuáles eran los términos que te parecía que se utilizaban más, que estaban un poquito más en boga. Y acá en la pauta me dice a mí que entregar información acerca de la prevención de la violencia escolar respecto de los prejuicios y la discriminación como factores negativos influyentes en los actos que vulneran los derechos de las personas. A ver, ¿cómo podríamos explicar esto de alguna manera? Bien. Si de alguna forma nosotros habíamos mencionado en alguna oportunidad dentro de este mismo programa, en el marco de la convivencia escolar, nosotros trabajamos aplicando talleres, ¿cierto?, a los establecimientos con respecto a lo que corresponde a capacitaciones en mediación. Y dentro de las habilidades o de las bases con respecto de una persona que tenga la capacidad de trabajar como mediador, tiene que tener establecidas, ¿cierto?, diferentes características, no diferentes, en realidad características similares que sean como afín para poder trabajar en eso, ¿cierto?, en la mediación. Y dentro de estas son las habilidades sociales. Y dentro de estas también enmarcamos el trabajo con respecto a los prejuicios y la discriminación. Porque hablamos que vulneran los derechos de las personas, ¿cierto?, y de alguna forma intervienen de manera negativa en la comunidad escolar. Porque de alguna forma lo que busca la discriminación y el tema de los prejuicios de fondo, ¿cierto?, es diferenciar, ¿cierto?, y alienar o separar, ¿cierto?, o apartar lo que según mi percepción es algo que no está de acuerdo a lo que yo considero que está bueno. O sea, a ver, primero definamos, ¿qué es percepción? Bueno, percepción es el proceso, ¿cierto?, cognitivo o mental en el que yo aprecio algo, ¿cierto? Bueno, aprecio de apreciar, contemplo algo, sí. Una persona, una situación, un objeto, ¿cierto? Y frente a eso yo tengo un proceso mental en el cual yo identifico, ¿cierto?, de acuerdo a los sentidos y doy una respuesta específica. Por ejemplo, yo te veo a ti, ¿cierto?, y tú puedes estar con la cara decaída, ¿cierto?, cabizbajo, un poco bajoneado, y yo sin conocerte, con un lenguaje no verbal, puedo identificar en ti que tal vez tú no tienes ganas de estar trabajando, que tal vez tú en el fondo no estás motivado, y que en el fondo tal vez yo pueda ver que no considero que seas una persona a la que yo posiblemente estás postulando un trabajo, no quiero darte trabajo, pero sin embargo yo no conozco tu realidad, me dejo llevar solamente por el lenguaje no verbal. O sea, por la percepción yo me hago un prejuicio. Exacto, y ahí conectamos con el prejuicio, ¿cierto? Mi percepción es esa de ti. Y sin embargo, yo lo almaceno en mi mente, ¿cierto? Y de ahí identifico que si yo, para mí, una persona que esté cabizbaja o bajoneada, qué sé yo, puede entender que en el fondo puede ser floja, que no le gusta el trabajo, que es desmotivado y no me interesa. O puede ser que simplemente tenga la cara de cansado. Por eso te digo, pues, y yo teniendo más información, al interactuar contigo voy a saber qué te pasa. Claro. Generalmente las personas que discriminan y que emiten prejuicios respecto de algo o de alguien, no tienen esa información. O sea, llegan, observan algo y sacan conclusiones. Exacto, una conclusión apresurada, y desde ahí, ¿cierto?, tienen esta respuesta negativa frente a lo que no les parece, que no les encaja como en su esquema mental. Priscila, y eso, bueno, a mí me parece que pasa muchísimo al interior de los colegios y en la vida en general, yo lo veo así, ¿no? Tú ves una persona y dices de inmediato, no sé, debe ser un pesado, debe ser un flojo, debe ser cualquier cosa, debe ser un atrevido, debe ser un sumiso, qué sé yo. Eso, ¿cómo, de alguna manera, cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos cambiar un poco ese prejuicio, esa percepción que se nos va formando? Mira, es claramente con el trabajo de habilidades sociales. Y habilidades sociales me refiero a ser empático, ¿cierto? Primero la comunicación. El que no me tengo que dejar llevar en base a algo que me parece, ¿cierto? Las apariencias, ¿cierto? La percepción, sino que además tengo que realizar una comunicación, ¿cierto? No sé, quizá crear una instancia en que si yo tengo un compañero, por ejemplo, estamos en un curso, si lo asociamos a la realidad escolar,
está un curso que esté constituido y a mitad de año llega un compañero nuevo, ¿cierto? Y lo vemos que es un poco calladito, un poco tímido y asumimos, y bueno, y eso saca buenas notas. ¿Qué te hace pensar eso a ti? Que un niño de anteojos, que venga con buenas notas, que es calladito, tú que inmediatamente ves en él. Claro, es un niño Mateo. Es un niño Mateo, por lo tanto es nerd, ¿cierto? No es hondero, no lo invitemos a las fiestas porque a lo mejor es un aburrido. ¿Qué hacemos frente a eso? Inmediatamente, ¿cierto? Nuestro mapa y nuestro esquema mental es apartarlo, ¿cierto? No debe ser entretenido juntarse con él. Pero siempre hay uno que, bueno, y de alguna forma él busca identificarse con alguien que es como él, ¿cierto? Similar. Pero a veces tú te das la sorpresa que después tú dices, oye, no sé, pues en alguna reunión, un cumpleaños, tú conversas con el niño y te das cuenta, oye, ¿te has dado cuenta que de repente uno dice, yo pensé que tú eras pesado, esa cara de enojón que tenías? Y te das cuenta que no, pues era súper simpático, en el fondo no era tan Mateo, o sea, tiene buenas notas, pero este niño sabe muchas cosas, quizás es hondero, ha viajado, conoce música, que cosas interesantes que... Para la gente de esa edad que no te las esperabas. Exacto. Es un poco como cuando dices todas las rubias son tontas. Un ejemplo, y no te das el tiempo de saber si esa rubia es inteligente o si es teñida. Priscila, dime una cosa, esto es el prejuicio que te nace a partir de una percepción, ¿verdad? Una percepción o una idea que tú consideres que sea negativa. ¿Cómo? Y luego esto se puede transformar en discriminación. O sea, es que no es que se transforme. La discriminación, por ejemplo, el prejuicio es la ideación o pensamiento que yo tengo respecto de algo. Un objeto o una persona o un grupo, una agrupación o algo. Porque a lo que voy es que tal vez el prejuicio es bueno. Un prejuicio positivo, dices claro, tú. Un prejuicio positivo. Es que eso es a conveniencia de lo que tú consideres que te pueda significar que sea positivo. ¿A qué te refieres con que sea bueno? Un prejuicio positivo, no sé, llega alguien, por ejemplo, que es muy bueno para hablar, que es muy hondero, que tiene toda la onda del mundo, tiene muchos amigos, no sé qué, y de inmediato te da la idea, este niño seguramente debe ser súper inteligente, debe ser un súper buen hijo, claro. No sé. No necesariamente tiene que ser algo negativo, pero generalmente asociamos el prejuicio a la discriminación porque van de la mano con respecto a cómo yo me comporto frente a eso. Si yo de alguna forma, mi prejuicio es que yo tengo esta idea sobre esta persona, ¿cierto? Lo asocio inmediatamente a mi mapa conceptual, no sé, pues a mi mapa mental de que tal vez, no sé, pues el ejemplo que te puedo dar es que un niño que vive, no sé, pues a ver, nos damos cuenta que en los diarios continuamente están diciendo que están asaltando, ¿cierto? Y que esta persona vivía en tal lugar. Ahí, otro asalto, es que también vivía por el mismo lugar. Entonces atribuimos el tema de la delincuencia a cierto específico barrio de la ciudad. Pero nos encontramos en la realidad que es cierto con una persona que viene de ahí. ¿Y nosotros qué decimos inmediatamente? Debe ser delincuente. Cierto, claro. Entonces no entendemos específicamente que tal vez esta persona no tiene nada que ver con la realidad que se limita con respecto a la delincuencia. Pasa también mucho con el tema de la gente que vive en altos pisos, que también sufren ese tipo de discriminación. ¿Por qué dices eso tú? Porque también antiguamente se asociaba que vivir en altos pisos también era lo mismo, pues era como vivir en un lugar alienado, cierto, apartado, en que vivía pura gente, mucha pobreza, y tú te das cuenta que no es la realidad. De hecho, los últimos estudios que han salido dicen que la peor comuna para vivir en Chile es Altos Pisos, entonces tú dices, a lo mejor todos viven mal en Altos Pisos. Claro, pero no es así. Y no es que sea así. No es así. Ok, Priscila, te invito a una pausa y volvemos de inmediato.